Muy buenos días, amables televidentes. Hoy quisiera completar el cuadro analítico de los cambios en el mundo árabe. Más exactamente, los efectos de la rebelión del mundo árabe dentro de el mundo musulmán, dentro del entorno musulmán próximo. Lo que pasó en Túnez, en Egipto y en Libia parece estar propagándose con una gran rapidez. Vamos a ir inmediatamente a lo que está pasando en Arabia Saudita, en Yemen, en Bahrein y en un país llamado los Emiratos Árabes Unidos. El centro de gravedad de la crisis del mundo árabe se está trasladando de África del Norte y del Medio Oriente al Golfo Pérsico, exactamente a la península arábiga, porque el Golfo Pérsico implica también a Irán, que indirectamente tendrá que ver en este asunto, pero como un gran ganador dentro de la geopolítica mundial. Resulta ser que los Estados Unidos de América están aterrados, están asustadísimos, porque los intereses vitales de ellos están siendo golpeados por las masas árabes, por los pueblos árabes, hambrientos, sedientos de libertad, de justicia y de equidad. Los Estados Unidos de América consumen diariamente, damas y caballeros, 25 millones y medio de barriles diarios para poder sobrevivir económicamente. Y digo para poder sobrevivir económicamente porque están en una crisis económica tan aguda y muy cercana a la quiebra económica. Esa es la razón por la cual ellos no han metido fuerzas terrestres en Libia. ¿Por qué? Porque es que ya no hay más plata para estar financiando guerra. Irak, Afganistán y Pakistán les ha comido prácticamente el 50% o más de su economía, y la crisis financiera que azota a los Estados Unidos se ha comido el bolsillo de los norteamericanos. Pero está sucediendo algo extraordinario. Dentro de esos 25 millones de barriles diarios que consumen los Estados Unidos de América, el mayor consumidor mundial de energía petrolera, resulta ser que la mitad viene de Arabia Saudita y de los países que ya fueron contagiados, que ya fueron víctimas, objeto del efecto contagio de lo que pasó en Egipto, en Túnez, en Libia, etcétera, etcétera. Arabia Saudita le suple a ellos cerca de 10 o 12 millones de toneladas de barriles diarios. Es más o menos lo que le suple. El resto de los pequeños emiratos y sultanatos, todos estados vasallos o clientes de Estados Unidos, les manda una cuota importante también para hacer funcionar la economía americana. El resto ellos lo traen de México, de Nigeria, de Angola, de aquí, de allá, pero como para completar. Pero realmente vamos a decir, el grifo grande de la cual se surte la economía americana es la península arábiga, compuesta por el Reino de Arabia Saudita, que es el líder, por Kuwait, Omán, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, por 6 monarquías, todas cual más serviles y todas
llenas de satrapías, es decir, de dictadura, que odian a su propio pueblo y serían capaces de lo peor, de asesinar a su propio pueblo, entregarle a los Estados Unidos todos sus recursos con tal de mantenerse en el poder. Resulta ser que Bahrein es un minúsculo estado del Golfo Pérsico y parte de la península arábiga. Está muy próximo de las costas iraníes, pero es gran productor de petróleo y manda mucho petróleo a los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que el pueblo bahreinita, el pueblo de Bahrein se sublevó. ¿Por qué se sublevó? Porque la inmensa mayoría de ellos son chiitas. Esto es una secta religiosa que dividió al Islam hace muchos siglos atrás. El mundo musulmán se divide entre chiitas y sunitas, de confesión religiosa chiita o sunita. Los chiitas de Bahrein son afines a la República Islámica de Irán porque comparten la misma religión, la misma confesión, la misma cosmovisión del mundo, etcétera, etcétera. La monarquía que gobierna que gobierna Bahrein es una monarquía infame, es una monarquía que tiene solamente el 20% de su población, de la población del país es sunita. En otras palabras, el 20% de la población sunita, pro-norteamericana y extremadamente, por decirlo así, doméstica a la política exterior de los Estados Unidos, oprime el 80% de ese país. Hubo una sublevación, pues, del 80% de la población chiita y los Estados Unidos, con enormes intereses en ese minúsculo estado llamado Bahrein, que si acaso será comparativamente se puede comparar con Chiriquí, Santiago y Los Santos, quizás más pequeño todavía, ¿ya? Etcétera. Los Estados Unidos en tan pequeño territorio tienen enormes intereses que pueden afectar su economía y pueden afectar también la economía del mundo. ¿Por qué? Pues bien, resulta ser que es en Bahrein donde está estacionada la quinta flota naval de los Estados Unidos de América. Esta es una de las flotas más poderosas de los Estados Unidos, con portaaviones nucleares, submarinos, destructores, cruceros y unidades navales de guerra muy poderosas que albergan centenares de aparatos de bombardero de última generación tecnológica. Y lo tienen ahí exactamente para defender sus intereses petroleros, no solamente en Bahrein, sino en Arabia Saudita y en los más Emiratos. Pero la idea fundamental de esta flota es, en el momento que ellos desaten una guerra de agresión, una invasión, conjuntamente con el Estado de Israel, Arabia Saudita y otros países vasallos, utilizar como gran escudo esa flota naval que tiene una capacidad de destrucción enorme porque tiene misiles nucleares adentro. Ya la flota submarina, parte de la flota submarina que está ahí tiene misiles nucleares capaces de destruir y reducir a ceniza a un país entero. De tal manera que Bahrein es el apostadero naval de los Estados Unidos. Ahí es donde el tigre de Bengala cuida su reserva alimenticia, cuida sus grandes intereses. ¿Qué pasó si el pueblo de Bahrein se toma el gobierno y expulsa el reinado de Al-Jalifa, de la familia real Jalifa? Pues bien, los chiitas se tomarían el poder, le cancelarían a los Estados Unidos el grifo, el bombeo de petróleo y se unirían inmediatamente a su madre patria, que es la República Islámica de Irán, y que está tan cerca está a una distancia como, oigan, de 200 kilómetros cuadrados, menos que eso todavía. De tal manera que Irán saldría fortalecido precisamente de una crisis. A su vez,
el efecto Bahrein desestabilizaría inmediatamente a Kuwait. ¿Por qué? Porque Kuwait, que es uno de los reinos más petroleros, más ricos y que le vende todo su petróleo a los Estados Unidos, tiene un 20%, perdón, un 30% de la población que es chiita. Y también esa población sueña con un día anexar ese principado o ese emirato de Kuwait a la República Islámica de Irán, que es la gran madre patria. Los chiitas de afuera, de alrededor, del entorno, es decir, sueñan con unificarse con Arabia Saudita. Esta es la peor noticia que puede convertirse en realidad para los Estados Unidos de América. Si eso llegara a ocurrir, la economía de los Estados Unidos de América se hunde, pero se hunde la economía mundial también. Y nos hundimos nosotros en Panamá y todo el mundo. Por eso nos interesa que haya paz en el mundo, independientemente de cuál es la situación que prevalece en ese país. Pero voy más lejos. Ha surgido una crisis terrible llamada la crisis de la República de Yemen. Yemen es un estado bastante grande que está en la punta de la península islámica y es sumamente importante porque Yemen es la terminal por donde pasan grandes barcos, transitan grandes barcos cargados de petróleo y que van rumbo a la costa euroatlántica de Europa, van rumbo a los puertos atlánticos de los Estados Unidos e inclusive por ahí saca la China popular su petróleo que le compra a Arabia Saudita también y le compra a esos países, de tal manera que una guerra o un conflicto o una inestabilidad ahí no le conviene a China popular, porque su economía va a sufrir en un momento de gran crecimiento y en un momento histórico en que ellos aspiran definitivamente a convertirse en superpotencia en los próximos 10 años y desplazar a los Estados Unidos. Afecta a la India también, afecta a toda Asia-Pacífico, todo el sur de Asia y finalmente toda el África Oriental será afectada de punta a punta. Y desde luego esa situación afectará a América Latina de una manera singular e impedirá el crecimiento económico virtuoso que hasta ahora está teniendo América Latina y Panamá. Bueno, digo virtuoso entre comillas, realmente un crecimiento económico virtuoso es aquel que permea o que chorrea al pueblo dueño de los recursos naturales. ¿Qué sirve crecer a un 10% si en un 1% de la élite de la población o un 2 o un 3% llevan toda la riqueza, como está sucediendo ahora mismo en Panamá? Muchas cosas bonitas, mucho crecimiento, la economía muy próspera, el mundo entero está invirtiendo. ¿Y qué pasó con el cholo nuestro? Eso no llega a las áreas indígenas, eso no llega al pueblo panameño, etcétera, etcétera. Bueno, allá pasa algo semejante definitivamente en aquellos países. Esa riqueza petrolera no llega al pueblo, no le llega, ¿ya? No le llega de la manera como debía llevar, porque esa riqueza se la reparten los reinos corruptos, las satrapías corruptas de la península arábiga, las empresas transnacionales americanas, el complejo militar e industrial americano es el que sale ganando, y los grandes príncipes, jeques y reyes que se gastan en Suiza, en Mónaco y en los casinos de Las Vegas y en los centros de vicio del mundo entero, hasta 10, 15 y 20 millones de dólares en una sola partida. Ya pueden ustedes imaginarse, ya los pueblos de allí están totalmente hartos. En Yemen hay 3 problemas que le quitan el sueño al Pentágono y al presidente de los Estados Unidos. Primero, que es un país que va rumbo hacia la balcanización. Esto quiere decir, es un país que va camino o rumbo a la fracturación, a ser fracturado territorialmente, como ha pasado en Sudán ahora mismo. Miren ustedes, el centro de Yemen es presa ahora mismo de
de una guerrilla terrorista brava de Al Qaeda. Al Qaeda está ahí metido en Yemen y está desestabilizando. Y a la postre va a lograr que el país caiga en un agujero oscuro. En el sur hay una secesión planteada ya, es decir, que el sur del país quiere independizarse del resto del país, como que si de repente la mitad de las provincias panameñas quieren independizarse del resto de Panamá, ¿ya? Eso lleva a un país a la catástrofe, pero eso está ocurriendo ahora mismo. El sur es de tendencia socialista y marxista, debo decirlo. El centro tiene base, plaza fuerte, Al Qaeda, ¿ya? Con su yihad islámica y toda su cosmovisión religiosa. Y el norte del país, que está al borde de la Arabia Saudita, ese es el más grande dolor de cabeza de los Estados Unidos y del reino wahabita, es decir, del reino saudita. ¿Por qué? Porque esas guerrillas son una guerrilla llamada las guerrillas hutis, ¿ya? Esas guerrillas hutis se están dando dentro de un territorio donde hay chiitas también, y se dice que la República Islámica de Irán está financiando eso para desestabilizar Arabia Saudita y para corroer los cimientos económicos de la economía de los Estados Unidos. Lo cierto es que las guerrillas hutis, guerrillas muy bravas por cierto, muy agresivas, muy ofensivas, ya se han trasladado al otro lado del territorio de Arabia Saudita. Y sucede algo, damas y caballeros. Resulta ser que los mejores sitios y pozos petroleros de Arabia Saudita no están en otro lado, están en la parte oriental, en el norte, que está repleto de chiitas sauditas. Entonces hay chiitas yemenitas, chiitas sauditas, chiitas de Bahrein, chiitas en Kuwait, chiitas en todos lados. Todo pareciera ser que la crisis del mundo árabe adquiere también, además de lo social y de lo político, un carácter étnico, ¿ya? Un conflicto étnico-político muy serio. Entonces, estas guerrillas chiitas amenazan las provincias que son mayormente productores, donde está la gran riqueza petrolera de Arabia Saudita. Y es allí donde se surten los Estados Unidos de América. Precisamente, ya esos 10 o 12 millones que Arabia Saudita exporta, creo que los Estados Unidos son, en vez de 2, son unos 8 millones, 9 millones, etcétera, pero sale de allí. Las luces del Pentágono, las luces de Washington y del Departamento de Estado deben estar encendidas a las 3, 4 de la mañana, metiéndole mente a ese quebradero de cabeza. ¿Qué pasaría si caen, producto de esta violencia que hay en Yemen, si cae todo en la península de Yemen y cae también Arabia Saudita? Para ellos sería una catástrofe, pero los efectos globales serían enormes. Por eso yo hablo en mis escritos o en mi blog, que ustedes están amablemente invitados a consultar el blog de la crisis, de la rebelión del mundo árabe y su onda expansiva, porque eso no se para ahí, eso se está mundializando. Los pueblos se están rebelando, están diciendo hasta aquí, basta ya, queremos pan, queremos libertad, libertad de expresión, queremos justicia, queremos techo, sustento y abrigo, queremos comida, queremos agua, queremos trabajo, queremos vivir como seres humanos dignos. Basta ya de que un 3% de la población de las oligarquías o de las élites de esos países se embolsen toda la riqueza. Por último, déjenme decirle que Yemen es tan importante para los Estados Unidos como cualquiera otro, como cualquiera otro país vital de la península arábiga. ¿Por qué? Porque resulta ser que el mar territorial de Yemen aloja un archipiélago de islas llamadas Socotra, o las Islas Socotra. Es algo maravilloso, las Islas Socotra. Tal vez si ustedes entran en internet podrán ver qué cosa tan bella. Imagínense usted el archipiélago de San Blas, qué gran belleza, ¿verdad? Lo que debía ser turismo al servicio del pueblo. Resulta ser que ahora los Estados Unidos de América se han enamorado de esa isla
y quieren meter ahí la más grande base aeronaval de carácter ofensivo después de la base de Diego García en el Océano Índico. ¿Para qué? Para poder invadir a Irán y poder invadir cualquier pueblo que se rebele o que ponga en peligro los intereses de la satrapía, de los regímenes feudales y medievales que ellos han instalado en estos países. Socotra es una isla, vamos a decir, yo creo que será un poquito como Coiba, digamos, un poquito como Coiba o algo más grande, porque a mí me gusta consultarlo todo y comparar lo que pasa en el resto del planeta, compararlo con la configuración territorial de nuestro país para que el amable televidente pueda hacerse una idea ya y que lo asimile de una manera didáctica y pedagógica. Socotra es algo que es un poquito más grande o más o menos Coiba, pero está tan estratégicamente ubicada que controla los accesos y las entradas y las salidas del Mar Rojo, del Golfo de Adén, del Golfo Arábigo, inclusive la salida del Estrecho de Hormuz, que pasa por Omán, que es el primer país que lo controla. Ese es el segundo checkpoint, digamos, de la Armada Americana. Socotra tiene como objetivo fundamental no solamente cercar a la República Islámica de Irán, sino más bien frenar la expansión comercial de China popular. ¿Por qué? Porque la mayoría de los barcos chinos que llevan en sus bodegas, en sus vientres, van cargados de petróleo para poder darle oxígeno a esa economía tan grande que es China popular, pasan por enfrente de Socotra, de tal manera que el complejo militar industrial de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional de Justicia de los Estados Unidos, los estrategas americanos ya prevén que el próximo enemigo, el enemigo más peligroso que los Estados Unidos deberán enfrentar, ya no es Osama Bin Laden propiamente ni el terrorismo internacional. Hay un enemigo más peligroso todavía y que está agachadito. Ese enemigo tendrá que librar una tercera guerra mundial o tendrá que librar una lucha mortal con los Estados Unidos para en la búsqueda de la seguridad de cada quien y del dominio global. En otras palabras, Estados Unidos quiere continuar siendo una potencia unipolar, la única superpotencia que controle todos los pasos y los estrechos estratégicos y las vías del mundo a fin de impedir que China siga creciendo económicamente, que su armada, que su flota naval que está en plena construcción y navegación quede cercada y no se pueda extender hacia el Océano Índico, que es el mar del futuro, que es el mar del siglo XXI. Desde Socotra, los Estados Unidos tienen el poder de dañar la economía, la expansión de la economía de China popular y de impedir que China popular se transforme en una superpotencia militar. En otras palabras, cuando un superpoder militar tan grande como los Estados Unidos, un imperio militar tan grande como los Estados Unidos, controla el mundo ahora mismo, no le va a permitir a nadie que le esté disputando territorio, mercados, recursos naturales, espacios oceánicos y otros. ¿Por qué? Porque aquí se cumple, o se puede hablar del dicho panameño: dos ñeques no caben en el mismo hueco, dos conejos machos no caben en el mismo hueco. Uno tendrá que eliminar al otro. Y los norteamericanos, los gringos, están resueltos, porque ellos ya saben que el gran choque, la gran colisión con China viene. Pero no vendrá ahora, va a venir dentro de 7, 10 años, cuando China se sienta realmente fortalecida y su flota tenga una presencia naval de carácter ofensiva o de carácter disuasiva, mejor dicho, en los 7 mares del mundo. Ya comenzaron, China comenzó, tiene prácticamente agarrado todo el mercado de materias primas y de recursos naturales básicos de América Latina: petróleo, alimentos, materias primas estratégicas, agua, etcétera, etcétera. Con Venezuela, con Argentina, con Brasil, con Perú. China se ha transformado ya prácticamente en el primero o segundo cliente, desplazando a los Estados Unidos de América.
lo van a hacer pronto en Centroamérica y ya lo hacen en Costa Rica. Para Costa Rica ya hoy por hoy es más importante el comercio con China popular que con otros países. De eso es lo que está en juego a futuro, y como toda guerra es económica y dos conejos machos, dos ñeques machos no caben en el mismo hueco, uno va a tener que desalojar al otro. En pocas palabras, esta es la situación que vive ahora mismo la península arábiga y que le quita el sueño a los Estados Unidos. Muchas gracias.